everybody, how are you today? Hola a todos, ¿cómo están hoy? Bueno, les traigo el nuevo tema de esta semana, que son los plurales regulares. ¿Sí? Es una parte, es una primer parte, plurales. Traté de dividirlas en dos partes para que no sea tanta información de golpe. Prefiero que de a poco vayamos incorporando el tema y lo aprendamos bien a darles todo de golpe y que después se hagan un matete y no entiendan nada. Bien, vamos a comenzar con qué son los plurales básicamente. Vamos a estar hablando de sustantivos que vamos a querer diferenciar en cantidad, ¿sí? Dice, un plural es un número gramatical que se refiere normalmente a dos o más personas o cosas. Se opone al singular en que se refiere solo a una cosa o a una persona, ¿sí? En inglés esto no varía mucho, ¿sí? Pero hay reglas gramaticales que son muy importantes, ¿sí? El plural en inglés es importantísimo que siga las reglas gramaticales porque si no significa cualquier cosa. Bien, vamos a ver cuáles son las reglas, estas reglas gramaticales. Bien, como regla general, como, así bien en general, a la mayoría de los sustantivos se forma el plural agregándole una S al final, ¿sí? Muy parecido a lo que pasa en español, ¿no? Casa, casas, auto, autos, ¿sí? Agregando una S. En inglés pasa algo parecido. Por ejemplo, bird, que es pájaro, un ave, birds, agrego la S solamente. Ant, ants, hormiga, hormigas. Car, cars, auto, autos. Phone, phones, teléfono, teléfonos. Bien, hasta acá nada muy complicado. Esa es la regla número 1, la regla general. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa con esta regla número 2? Dice que todos los sustantivos que terminen, que finalicen, que acaben, que tengan la última parte, las últimas letras, sean SS, SH, CH o X o Z, para formar el plural, en vez de agregarle una S, van a agregarle ES. ¿Sí? En la regla número 1 agregábamos la S nomás. Pero si yo veo que tengo un sustantivo que termina con doble S, por ejemplo, glass, que termina con doble S, S, para formar su plural voy a tener que agregar ES. Glasses, ¿sí? Porque si no me quedarían tres S y no tiene sentido pronunciar tantas S, ¿sí? Entonces agregamos ES para formar el plural, glasses. Y acá con glasses, con este sustantivo en particular, glass hace referencia al vidrio, ¿sí? Yo le puse vaso o vasos, los vasos de vidrio claramente, pero también a veces hace referencia al cristal de los anteojos, ¿sí? De las gafas, a ese cristal. También se puede decir glasses a los anteojos. Dish, vemos que termina en SH. La regla me dice que si termina en SH, para formar su plural tengo que agregarle ES. Dish, dishes. Plato, platos. Torch, torch. Termina en CH. Para agregar, para formar su plural, agrego ES. Torches. ¿Sí? Acá torch hace referencia en realidad a una antorcha, pero comúnmente se lo asocia a las linternas, ¿sí? A esas que le ponemos pilas y alumbran. Bueno, eso es un torch. Box termina en X. Para formar el plural me queda boxes. Caja, cajas. Potato, potato. Termina en O, así que para formar su plural voy a agregar ES. Potatoes, potatoes. Papa o papas. O patatas, si quieren decirle. Hay personas que le dicen patatas y está perfecto. Quiz, quiz. Termina en Z. Para formar el plural
tengo quizzes, agrego ES. Si un quiz es un cuestionario, una serie de preguntas. Pero hay una excepción a esta regla. En inglés siempre hay excepciones. Acostúmbrense porque siempre hay excepciones a la regla. ¿Cuáles son esas excepciones? Tengo radio, que termina en O. Y habíamos dicho que si terminaba en O había que agregar ES. Bueno, en este caso no. Con esta palabra no. Acá solamente vamos a agregar la S. Esta es una de las excepciones a la regla número 2 que vimos antes. Piano, piano, termina en O, ¿sí? Pero es una de las excepciones a la regla. Para formar el plural vamos a agregar simplemente la S, piano. Bien, vamos a ver cuál es nuestra regla número 3, que habla de aquellos sustantivos que finalizan, terminan o tienen sus últimas letras que son una F o la FE, ¿sí? Que terminan con este sonido, con F o con F. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a omitir esa F o esa FE, la vamos a sacar y la vamos a reemplazar por la terminación VES, de corta ES. Por ejemplo, leaf, leaf que es hoja, hoja de los árboles, ¿sí? No es una hoja de carpeta, de un cuaderno, es hoja de los árboles. Termina en F. La regla me dice, bueno, saca esa F y reemplazarla por una VES. Y me queda leaves, leaves, hojas. Else, termina en F. Hacemos lo mismo, saco la F y la reemplazo por VES. Elves, elves, elfo, elfos. Acá tenemos otra, knife, termina en FE. La regla me dice, bueno, saca la FE, sacala y reemplazarla por la terminación VES. Knives, knives. Cuchillo, cuchillos. Vamos con otro. A ver, loaf. Este yo le puse pan, pero es pan el de molde, tipo el pan lactal, a ese pan hace referencia con loaf. Saco la F y pongo VES. Loaves, loaves. Bien, lo mismo pasa con thief, wife y wolf. ¿Sí? Saco esa terminación de F o de FE y la reemplazo por VES. Thieves, wives, wolves. Pero, hay excepciones a esta regla. Como por ejemplo estas palabras. Hay varias más, pero yo les pongo las que probablemente surjan en los ejercicios, ¿sí? No les voy a dar toda la cantidad de palabras porque no tiene sentido. Les doy las que sé que van a aparecer en los ejercicios. ¿Bien? Por ejemplo, giraffe, que esta estoy segura que va a aparecer. Entonces hay varias más, pero les pongo esta como ejemplo, ¿sí? Todas estas son excepciones a la regla número 3, que terminan, sustantivos que terminan en F o en FE y no se reemplaza nada, se le agrega solamente la S, ¿sí? Como por ejemplo les había dicho, giraffe es una jirafa, giraffe son jirafas, ¿sí? El plural. La regla número 4 es para aquellos sustantivos. Me parece que me voy a quedar corta de tiempo, así que lo voy a cortar acá y sigo en otro videito.